que nos promete tantas cosas y que las cumple. Tomen asiento, hermanos, muy buenos días. Qué hermoso tiempo de alabar al Señor, de compartir. Y antes de compartir la palabra, vamos a pedirle a todos los adolescentes que pasen al TBT. Tiempo bíblico tempranito, así era, ¿no? Así que todos los adolescentes pueden pasar, allá los maestros ya lo están esperando. Hermanos, qué hermoso tiempo en esta mañana de adorar a nuestro Señor. Y quiero compartir con ustedes la historia de dos personas que les tocó vivir una prueba muy dura en el desierto. Y ustedes sabrán lo que le pasa a una persona cuando va al desierto. No sé si alguna vez alguno de ustedes se perdió en un desierto, pero leí hace un tiempo que muchos migrantes de Estados Unidos, de México, migran a Estados Unidos a través del desierto, el desierto de Sonora. Dicen que es uno de los desiertos más áridos y más peligrosos del mundo. Lo dramático es que muchas de estas personas pierden la vida en esa travesía, ¿no? Para tratar de llegar a otro país, tal vez con una promesa de una vida mejor. Pero salen allí, se internan en el desierto. Y bueno, sabemos que cuando estás en el desierto, si usted alguna vez estuvo en el desierto, sabe lo que le pasa a su cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo empieza a sufrir los efectos del calor, empieza a deshidratarse. Y una de las cosas que empieza a pasar cuando nos deshidratamos es que empezamos a estar desorientados. Perdemos el rumbo, empezamos a ver cosas que no existen. Bueno, y toda nuestra fisiología empieza a trabajar de una manera distinta y, por supuesto, en algunos casos llegamos a la muerte. Y a veces la vida es como un desierto para muchos, ¿no? Yo no sé si te ha tocado, no estoy hablando de un desierto físico, pasar por momentos de tu vida donde tu vida parecía un desierto, donde estabas desorientado, estabas sufriendo los embates del entorno, tal vez sin saber a dónde ir. Y quiero compartir lo que le pasó a una persona justamente que tuvo que estar en el desierto, ¿no? Bajo estas circunstancias. Porque inevitablemente en esta mañana Dios nos lleva a verlo a Él como un Dios fiel que actúa aún en el desierto más tórrido de tu vida y de mi vida. Por eso les pedí que le diéramos un aplauso al Señor, porque Él es un Dios fiel. Sobre eso vamos a reflexionar en esta mañana. Si ustedes recuerdan la historia de Abraham, Abraham fue llamado por Dios y desde Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y un día, entre muchos diálogos que Dios tiene con Abraham, Él le dice a Abraham: vos vas a ser el padre de una gran nación. ¿Recuerdan? Vas a ser padre de multitudes. Es más, le cambia el nombre. Abraham significaba padre excelso, y Dios le dice: no te vas a llamar más Abraham, sino te vas a llamar Abraham, que significa padre excelso de multitudes. Ya no solamente de una pequeña familia, sino de una multitud. Pero bueno, Abraham con su esposa Sara parten, llegan a Canaán, pero había un pequeño problema. ¿Se acuerdan cuál era el problema? No podían tener hijos. Y me imagino a Abraham y a Sara pensando: pero Señor, ¿cuándo van a nacer nuestros hijos? Y los hijos no venían. Y pasaba el tiempo, ellas eran grandes y los hijos no venían. Entonces un día Sara, en su desesperación, habla con Abraham y le dice: mira, Abraham, acá tenés a mi sierva Agar, ¿por qué no tenés un hijo con ella? Porque yo quiero una descendencia, quiero que tengamos hijos. Y bueno, y Abraham le hace caso a Sara, se une a su esclava, a su sierva Agar, y de ese encuentro nace Ismael. Que Ismael significa Dios oye, Dios escucha. Ese fue el nombre
que se le puso a este hijo. Y la historia continúa que, bueno, va pasando el tiempo, ya Ismael se transforma en un adolescente de unos 13, 14, 15 años, imagínense en aquella época, y de repente, siendo Sara de 90 años y Abraham de 100 años, se cumple la promesa de Dios y nace Isaac. Isaac significa Dios ríe, o también se podría interpretar como Dios trae alegría, ¿no?, a la vida de Sara y de Abraham. Nace Isaac. Y bueno, pasa el tiempo. Ustedes saben que según la costumbre, más o menos a los 2 años, los bebés dejaban de tomar el pecho, se llamaba el tiempo del destete, ¿no? Entonces, era todo un acontecimiento, se hacía una gran fiesta. Y se hace una fiesta. Y vamos a ubicarnos en ese momento de la historia. Dice Génesis capítulo 21, versión NTV, voy a leer, versículo 8, que cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió: echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré. Hermanos, primer punto. Sara se enoja. Dice: yo no quiero que este muchacho, este hijo de mi marido con mi sierva, lo moleste a Isaac, que lo atormente, que lo perjudique de alguna manera. Y no quiero que compartan la herencia, porque el verdadero hijo de la promesa era Isaac. Y entonces no se le ocurre mejor cosa que decir: mira, Abraham, tenés que echar a Sara. Perdón, tenés que echar a Agar, tenés que echar a Ismael. ¿No? Por supuesto, Ismael no se estaba portando bien, ¿no? Vieron que los adolescentes a veces, todos hemos sido adolescentes, por ahí metemos la pata, se nos va la mano algunas cosas, y parece que Ismael estaba haciendo eso con Isaac. Y de allí el enojo de Sara, ¿no? Y por supuesto, Sara se enoja y le dice: quiero que la despidas. Ahora, sinceramente, no quisiera estar en la piel de Abraham, ¿no? Imagínate si de repente tenés que despedir a tu hijo. Tenés que decirle: andate con su mamá. Porque Ismael era hijo de Abraham. Abraham era el papá de Ismael, era su papá de sangre, ¿no? Y de repente a Sara no le importó nada, porque Sara dijo: Dios me prometió que el que va a heredar va a ser Isaac, entonces no quiero saber más nada con Ismael. Y allí Abraham se encontró entre la espada y la pared, ¿no? Yo no quiero pensar qué habría hecho yo en esa situación, porque es difícil echar de tu casa a un hijo. Pero echarlo en aquel momento no es como ahora. Porque si vos lo echás a tu hijo de tu casa, tu hijo se va al vecino, se va al amigo, se va a un pariente, se va al abuelo, al tío. En aquel momento, echarlo de la casa significaba echarlo al desierto. ¿Y qué iba a pasar en el desierto? Inevitablemente iban a morir. Pero aquí empieza a aparecer la fidelidad de Dios. Dice el versículo 11 que esto disgustó mucho a Abraham. Claro, pobre, porque Ismael era su hijo. Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, y miren ustedes la fidelidad de Dios: no te alteres por el muchacho y tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Ahora, yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. Hermanos, entendemos que Isaac no era el hijo de la promesa. Perdón, que Ismael no era. Los dos empiezan con I, me confundo. Ismael no era el hijo de la promesa. Lo entendemos claramente porque no era el hijo de Sara y de Abraham. Era hijo de Agar y Abraham. Era el hijo que había llegado por la desesperación de Sara.
Tal vez por la desesperación y la falta de confianza en Dios de Abraham, porque Abraham veía que la promesa no se cumplía y que su hijo no nacía y que ya los dos eran grandes y que ya probablemente, imagínense, 90 y 100 años, ¿cuándo vendría ese hijo? ¿No? Ismael no era el hijo de la promesa. Sin embargo, a pesar de que Ismael había nacido, podríamos decir, por una falta de confianza en Dios, por no confiar en las promesas de Dios. Por eso había nacido Ismael, por un apuro, por un acto de desesperación. Sin embargo, aparece la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se hace cargo del error de Abraham. Se hace cargo del error de Sara, ¿no? Y le dice, Abraham, quédate tranquilo, no te preocupes. Haz lo que tu esposa te está pidiendo. Manda a Agar y a Ismael al desierto. Pero no te preocupes, porque yo voy a cuidar también de ese hijo. Y hermanos, entendemos que la gracia no se merece. Entendemos que aún no merecemos la fidelidad de Dios. Porque a veces metemos la pata, nos equivocamos, cometemos errores, desconfiamos. Dios nos dice algo y nosotros decimos, bueno, pero ¿será que Dios va a cumplir esto que está prometiendo? Porque yo no lo veo venir y pasa el tiempo. Y pasan los días y pasan los meses y pasan los años. Y tu promesa, Señor, no se está cumpliendo. ¿Cuándo vas a actuar? Y a veces tomamos el toro por las astas y actuamos a nuestro criterio. Y ahí viene el problema. Y esto fue lo que le pasó a Abraham. Porque ni Sara ni Abraham esperaron en Dios. Por eso Abraham tuvo este hijo con Agar. Ahora, hermanos, lo que nos enseña esta actitud de Dios es que Dios no cambia aunque nosotros nos equivoquemos. Dios no va a dejar de ser fiel por más que vos y yo nos equivoquemos. Por más que vos y yo desconfiemos, Dios va a seguir siendo fiel a su promesa. Y esto es lo que Dios le dice a Abraham. Le dice, Abraham, quédate tranquilo. Yo voy a actuar. Vos te equivocaste, es verdad, te equivocaste con Agar. No deberías haber tenido un hijo con Agar. Deberías haber esperado mi promesa. Pero igualmente, aunque vos te hayas equivocado, yo voy a estar con vos. Así que a la mañana siguiente, dice el versículo 14, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano. Preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Beerseba, al sur de Israel. Cuando se acabó el agua, versículo 15, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo, no quiero ver morir al muchacho. El destino era inexorable. Se había terminado el agua, se había terminado la comida, después de deambular por el desierto sin tener a dónde ir, sin tener refugio. Y Agar, como buen habitante de esa zona, sabía lo que le esperaba. Entonces dijo, no me quiero angustiar más viendo cómo mi hijo muere, porque es mi hijo. Salió de mis entrañas. Y hermanos, qué angustia vivimos cuando somos dejados de lado, ¿no? Cuando perdemos la seguridad. Yo me imagino qué habrá pensado Agar cuando nació Ismael. Dijo, bueno, acá ya me salvo para siempre, porque no me van a echar más de esta casa. Por más que yo sea una esclava, no me van a echar porque tengo un hijo con el patrón, ¿o no? Y ella habrá dicho, esta es la solución para mi vida, acá estoy segura, voy a tener siempre todo lo que necesito. Abraham me va a proteger, ¿no? Y de repente esa fuente de seguridad se fuma. Y ese mismo hombre con el que ella había tenido un hijo le dice, tenés que irte al desierto. Y hermanos, ahí es donde aparece nuestra angustia, donde aparece nuestra desesperanza, cuando aquello en lo que confiábamos de repente no está más. Y nos vemos caminando nuevamente por el desierto. ¿Cómo voy a hacer para solucionar este problema con mi hijo?
¿Cómo voy a hacer para solucionar este problema con mi esposa, con mis padres, con mi trabajo, con mi economía, con lo que sea? A veces nos angustiamos porque, bueno, el dinero no nos alcanza, porque hicimos una mala inversión, etcétera, etcétera. Y entramos a desesperarnos, sentimos que nuestra vida se transforma en un desierto. O tal vez sentís que tu matrimonio no va más, ¿no? ¿Cuántas veces las personas dicen, esta pareja no me sirve, ya no va más, me voy a ir, voy a dejar, ¿no? Y nuestra vida empieza a transitar por un desierto. Empezamos a sentirnos angustiados, tristes, empezamos a preocuparnos. Y hermanos, allí es donde Agar expresa su angustia, esa desesperación de madre al ver la muerte cerca. ¿Qué haces cuando estás desesperado? ¿Qué haces cuando la solución no llega? ¿Qué haces cuando parece que nada tiene solución y todo está perdido? ¿Saben qué? Agar no atinó a buscar a Dios. Dice la Biblia que lo dejó al muchacho y se sentó lejos porque no quería verlo morir. Pero en ningún momento Agar pensó, pero tal vez Dios me puede ayudar. Y ustedes dirán, bueno, pero Agar no era del pueblo judío, era egipcia. No entendía la fe de los israelitas, no conocía a Dios. Sin embargo, si leemos unos capítulos atrás, vamos a ver que en una ocasión anterior ella se escapó de la casa de Abraham. ¿Y saben quién la rescató? Dios. Le dijo, Agar, ¿qué haces aquí? Cuando ella estaba embarazada. Y Agar le dice a Dios, es que mi ama, Sara, me está despreciando, me está haciendo la vida imposible, no puedo vivir más, entonces escapa de la casa. Y Dios le dice, pero Agar, volvé a la casa de Abraham. ¿Por qué? Porque vas a tener un hijo, ese hijo se va a llamar Ismael. Y va a ser el padre también de una gran familia. Y Agar vuelve por instancia de lo que Dios le dijo. Ahora, pareciera que esta situación, donde Dios actuó en la vida de Agar, quedó en el olvido. Porque Agar ni se acuerda de esto. Simplemente se pone lejos y no busca a Dios. Ahora yo pienso, ella como esclava no estaba acostumbrada a pedir nada. Porque el esclavo no tiene derechos, ¿es así o no? El amo podía hacer lo que quisiera con el esclavo. Hizo con ella lo que quiso, tuvo un hijo con ella. Porque Abraham era su amo, era su dueño. Agar no tenía ningún derecho, no podía reclamar nada. Y como esclava no estaba acostumbrada a pedir nada. Ahora, hermanos, cuando nosotros vivimos como esclavos, y sobre todo cuando vivimos como esclavos del pecado, sentimos que no tenemos derecho a pedir nada. Ah, no, pero Señor, yo pequé, hice mal las cosas, no te voy a pedir nada porque no estoy digno de pedirte. No estoy en condiciones de buscarte. No estoy en condiciones de decir, ayúdame en esta situación porque soy una persona imperfecta, soy una persona pecadora. Y hermanos, cuando nos acostumbramos a vivir en el pecado, cuando nos acostumbramos a vivir siendo esclavos del pecado, nos acostumbramos a no pedir. ¿Por qué? Porque sentimos que no tenemos derecho a pedir. Sentimos que Dios está lejos, pero Dios no me va a atender porque yo soy una mala persona. No puedo orar porque ayer pequé y hice algo malo. Entonces ahora que estoy mal, no puedo buscar a Dios porque no soy digno delante de Él. Y hermanos, qué triste es esta situación. ¿Estás viviendo como esclavo pensando que Dios no te va a oír? Pensando que Dios no te va a amar, pensando que Dios no va a mostrar tu fidelidad a tu vida, porque nuestra cultura nos enseña eso. No mereces, sos indigno, no sos valioso, no servís para nada. ¿Qué vas a pedirle a Dios si ya fracasaste en la vida? Si ya te fue mal. Mirá, ya fracasaste en tu matrimonio, fracasaste en tu paternidad, fracasaste en el trabajo. Bueno, qué sé yo, tantos fracasos que vivimos. ¿Qué le vas a pedir a Dios? Si has estado viviendo hasta ayer como un esclavo, no tenés ningún derecho. Y hermanos, recién cantábamos que Dios es siempre fiel. Y aunque hayas vivido como esclavo, Dios está dispuesto a escuchar tu petición. Dios está dispuesto a oírte. Dios está dispuesto. ¿Por qué?
Porque Él no puede obrar en contra de su esencia. ¿Cuántos de ustedes son tucumanos? ¿Qué les gusta a los tucumanos? No podés obrar en contra de tu esencia, ¿o no? Sos tucumano y te gusta ¿qué? El sándwich de milanesa, la milanga, la popular milanga. ¿Es tu esencia? Ahora, la esencia de Dios es ser fiel. No puede dejar de ser fiel. Yo no sé si usted me entiende. Por más que yo haga lo que haga, Él no va a dejar de ser fiel. Por más que yo me porte mal, que me equivoque, que cometa errores, Él no va a dejar de ser fiel. La Biblia dice que Él sigue siendo fiel, que nosotros sí muchas veces somos infieles. Abraham fue infiel, no confió en Dios. Sara fue infiel, no creyó en la promesa de Dios, se apuró para conseguir lo que ella quería. Sin embargo, lo vamos a ver ahora, Dios siguió siendo fiel. Entonces dice el versículo 17, continuamos con la historia, pero Dios escuchó llorar al muchacho. Estaban en el desierto. Claro, ¿qué pasó? Ismael era adolescente, pero él sabía que la muerte se le venía, ¿no? Entonces se angustió, empezó a llorar. Dice, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Y le dijo, Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Agar, ¿qué te pasa? Ernesto, ¿qué te pasa? Sergio, ¿qué te pasa? Adriana, ¿qué te pasa? ¿Estás angustiado? No tengas miedo. Dios nos habla, hermanos, Dios nos habla a través de la palabra y nos dice, no tengas miedo aunque estés pasando por la peor circunstancia. ¿Por qué? Porque aunque nosotros seamos infieles, dice la palabra, Él sigue siendo fiel. Y eso es lo que el ángel le dice a Agar. Dios ha oído llorar al muchacho, sigue diciendo, allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo porque yo haré de su descendencia una gran nación. Dios escucha el llanto del muchacho. ¿Sabes una cosa? Esto nos muestra que Dios está siempre atento a tu angustia. Dios está siempre atento a tu tristeza. Dios está siempre atento a tu necesidad. Dios está siempre atento a tu dificultad. Aunque estés en el desierto, aunque creas que no hay salida, hay alguien que siempre está atento a tu necesidad. Y ese es Dios. Porque Él es fiel. Y Él está atento a lo que te pasa. Tal vez tu cultura, porque has aprendido que no mereces nada. Tal vez venís de una familia donde tus necesidades no eran interpretadas de ninguna manera. Tus necesidades no eran atendidas de ninguna manera. Tenías que conseguirlo vos todo por vos mismo. ¿Por qué? Porque nadie te iba a ayudar, ¿no? Entonces cuando estás en una dificultad decís, bueno, tengo que salir solo de esta. Ahora, cuando se te acaban las herramientas, te angustias, porque ya no encontrás salida. Era lo que le estaba pasando a Agar. Ahora, Dios escucha el llanto del muchacho, dice la palabra, ¿y qué hace? Acciona conforme a qué? A su esencia, a lo que Él era y a lo que Él es. Acciona conforme a su fidelidad. Es un Dios de amor, de misericordia. Él no puede, dice la palabra, negarse a sí mismo. ¿Qué significa eso? Significa que Él no puede actuar de otra manera que como Él es. Él no puede dejar de ser un Dios de amor, no puede dejar de ser un Dios de misericordia, no puede dejar de ser un Dios fiel, un Dios que está atento a tus necesidades, aunque vos y yo no lo merezcamos. Y aquí aparece Dios con su esencia. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo, le dice el ángel. Hermanos, Agar representa a muchas personas, tal vez de las que estamos aquí, que hemos sido usadas y hemos sido abandonadas. ¿Cuántas historias escuchamos de personas que han sido usadas, maltratadas y luego dejadas de lado? Han sido olvidadas. Van deambulando, ¿no? sin saber a dónde ir. Han sido dejadas de lado como Agar, que había sido echada por su patrona luego de que su patrona consiguió con ella lo que quería. Porque Sara consiguió con Agar lo que ella quería, que era tener un hijo.
Ahora, cuando ya no le sirvió más, cuando ya le molestó, dijo, andate. La dejó de lado. También había sido empobrecida. Yo me imagino que Agar, estando con Abraham, habrá dicho, bueno, acá tengo todo, voy a tener agua, voy a tener comida, voy a tener un lugar donde dormir, bueno, todas las comodidades de la época, ¿no? Y voy a tener la protección y lo que necesito. Pero en el desierto, ya la pobreza se transformó en angustia. En el desierto, la muerte le empezó a acechar. Y ella, que en un momento tenía todo, pasó a otro momento a no tener nada. Recién Juliana nos hablaba de Job. Job tenía todo y de un momento a otro dejó de tener todo. Mefiboset era el niño destinado al trono de Israel, hijo de Jonatán, su padre. Y de un momento a otro, porque su padre y su abuelo perdieron una batalla, él perdió todo. Perdió su estatus, perdió su lugar donde vivir, perdió su seguridad, perdió a su papá, perdió a su mamá, perdió a su abuelo. Y lo peor de todo, porque cuenta la historia que una muchacha lo salvó, salió corriendo y en la huida se le cae. ¿Y qué pasa con Mefiboset? Dice la Biblia que quedó lisiado de ambos pies. Aún perdió la capacidad de caminar. En una época donde no había silla de ruedas, no había nada de lo que tenemos ahora. Perdió absolutamente todo. Pero también muchas veces estas personas pierden hasta la esperanza. Porque ¿qué hace Agar? Dice, no quiero ver morir al muchacho. ¿Qué estaba diciendo ella? Inevitablemente Ismael va a morir. Porque ella miraba a su alrededor y ¿qué veía? Veía, me imagino, arena, arbustos. Nada más, no había agua. Apenas un arbusto para que Ismael se siente debajo de un arbusto. Y Agar pierde la esperanza, dice, esto inevitablemente va a pasar. Pero hermanos, nuevamente, Dios, con su fidelidad, con su amor, actúa para salvarnos y para llenarnos de bendición. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Dios quiere para tu vida, eso es lo que Dios quiere para mi vida. Y dice el versículo 19 que entonces Dios abrió los ojos de Agar. Hermanos, cuando estamos desesperados, yo digo, ¿a dónde miramos? Muchas veces miramos abajo, ¿no? Miramos a lo cotidiano, miramos a nuestros recursos habituales y Dios interviene en la vida de Agar y le abre los ojos. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos abra los ojos en un momento de angustia? ¿Cuánto necesitamos ver a Dios con sus recursos en un momento de tristeza, de desesperación? Y Dios obra abriéndole, dice, los ojos a Agar. Entonces, ¿qué pasó? Agar vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente de agua y dio a beber al niño. Una vez más, hermanos, Dios se hace cargo de nuestros errores. Una vez más, Dios muestra su misericordia, Dios muestra su fidelidad en la vida de Agar, como también lo hace en la vida nuestra. Y hermanos, tantas veces la palabra nos habla de esto, que a veces lo hemos escuchado tantas veces que ya nos olvidamos. ¿Vieron que hay un dicho que dice, en un universo azul, el azul no existe? Porque a veces conocemos tanto de la palabra que parece que de repente los principios de la Biblia se tornan intrascendentes para nuestra vida. Y cuando estamos en un momento de desesperación, ni nos acordamos de lo que Dios dice. Pero Dios dice, a través del apóstol Pablo, que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué hizo usted y yo para merecer que Jesús muriera por mí, por usted? No hicimos nada, lo hizo Dios, porque Dios es un Dios de amor. Pero también Isaías 53 dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Primera de Pedro también dice, él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas hemos sido sanados. Hermanos, Dios fue fiel a su promesa y cuidó de la vida de Agar y cuidó de la vida de Ismael. Dice el versículo 13, que lo leímos, Dios le había dicho a Abraham, yo también haré una nación
de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. No sé si recuerdan esto, ya lo leímos, ¿no? Al principio. Cuando Dios le dice a Abraham, despedilo a tu hijo, Ismael, despedí a Agar, porque yo voy a cuidar de él porque es hijo tuyo. Y yo creo que ahí la fe de Abraham se puso a prueba, porque él tuvo que despedir hacia una muerte segura a su hijo y a su criada, pero en el fondo lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque escuchó la promesa de Dios. Dios le dijo, yo voy a cuidar de ese muchacho, no te preocupes, es tu hijo. Y acá vemos la concreción de esa promesa. Dios se aparece a través del ángel a Agar y le dice, mira, allí hay agua, toma del agua, dale a tu hijo, porque ambos van a vivir. Y hermanos, esto me lleva a pensar que entre Abraham y Dios había una relación personal, había una relación íntima, había una relación de diálogo. Y Dios le hablaba a Abraham, y así también, hermanos, hoy Dios te habla a vos y me habla a mí. Ahora la pregunta es, ¿te habla Dios? ¿Me habla Dios? ¿Qué te dice Dios? ¿Cuáles son las promesas que Dios tiene para tu vida? Porque como siempre lo digo, las promesas que Dios tiene para tu vida tal vez no son las mismas que para mí. Porque Dios es un Dios personal y Dios conoce tu situación como conoce la mía. Dios conoce tus vivencias como conoce las mías. Dios conoce tu desesperación como conoce la mía. Dios conoce tu angustia como conoce la mía. Sabe dónde estás tropezando. Sabe en qué lugar del zapato te aprieta y te duele por algo que estás esperando que se cumpla y no se cumple. Dios lo sabe. Y tal vez yo estoy desesperado porque digo, Señor, ¿cuándo? Y el Señor te dice, Ernesto, no te preocupes. No te preocupes. Yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para satisfacer tu necesidad. Yo estoy aquí para acompañarte. Pero confía en mí. Y yo creo que esto fue lo que en todo caso le ayudó a Abraham a obrar de esa manera. Porque si no, ¿cómo haces para despedir a un hijo? ¿Cómo haces para echar un hijo a una muerte segura? Abraham tuvo que confiar en Dios, no le quedaba otra. Y hermanos, aquí Dios cumple la promesa en la vida de Abraham. ¿Crees que Dios puede cumplir la promesa que te dio? ¿Crees que Dios puede cumplir aquello que dijo que va a hacer en tu vida o estás desesperado? ¿O estás desesperada? ¿Lo puede hacer Dios o no? ¿Lo va a cumplir Dios en tu vida o no? Tal vez estás con miedo al futuro. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Tal vez estás sintiéndote, como decía al principio, viviendo en medio de un desierto, donde seguramente vas hacia una muerte y hacia una destrucción. Pero Dios dice, como le dijo a Abraham, no te alteres, no tengas miedo, no te preocupes. Yo voy a cuidar, yo voy a cumplir de mi promesa. Voy a cumplir esa promesa que te hice, que un día vos la tomaste, la entendiste y la hiciste propia, la hiciste carne en tu vida. ¿Por qué? Porque ahora podés entender que yo soy un Dios de amor y un Dios de misericordia. Y hermanos, qué hermosa historia esta, ¿no? Estoy terminando ya. Y qué hermosa historia. Ustedes saben que es una historia que me conmueve porque es una historia dramática. Es una historia dramática en la vida de Agar, en la vida de Ismael, en la vida de Abraham, que tuvo que despedir a su hijo, en la vida de Agar, que se sintió desesperada en medio del desierto, en la vida de Ismael, que sentía que él se iba a morir. ¿Y qué va a pasar? Y él lloraba porque estaba angustiado. Hermanos, bendito sea el Señor, porque en cada desierto de tu vida hay un pozo de agua viva. ¿Lo crees? En cada desierto de tu vida hay un pozo de agua. Y es el Señor el que te va a abrir los ojos para que lo veas. Ahora, qué bueno es cuando podés depender de Él, cuando podés confiar en su palabra, ¿no?
El oído de Dios siempre está atento a nuestras necesidades, aun cuando sentimos que todo está perdido. Y quiero que leamos simplemente antes de terminar el Salmo 107. Miren ustedes lo que el salmista David, otro hombre también tremendamente entregado al Señor, con una fe inquebrantable, pero sobre todo con una comunión íntima con el Señor, con una cercanía con ese Padre que hacía promesas a su vida, en el cual él podía confiar. Y el Salmo 107, versículo 4, dice: algunos vagaban por el desierto, perdidos y sin hogar, con hambre y con sed. Estaban a punto de morir. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los rescató de su aflicción. Los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos, pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Hermanos, qué hermoso este salmo. Dice: el Señor está siempre atento. Él está atento a tu sed. Él quiere darte agua en el medio del desierto. Quiere ayudarte en la situación conflictiva que estás viviendo. Ahora, ¿qué sentís cuando tenés que hablar con Dios? ¿Qué sentís cuando tenés que acercarte a Dios? ¿Sentís que Dios está cerca tuyo? ¿Sentís que Dios está dispuesto a llegar a tu vida con esa agua que te hace falta? Hermanos, qué hermosa canción que cantamos. Le voy a pedir a los músicos que vengan para que terminemos cantando la canción, este segmento. Terminemos cantando esta última canción que realmente me conmueve porque nos muestra verdaderamente cómo es Dios. Y hermanos, necesitamos recordar que Dios es fiel. Que Dios es fiel en todas las situaciones difíciles. En tu desierto Dios está atento. Y Dios te quiere mostrar el pozo de agua. Dios quiere cuidar de tu vida y de la vida de tu familia. Dios cuidó de la vida de Abraham. Isaac era el hijo de la promesa. Dios le dijo: Isaac va a ser el hijo de la promesa. Él va a ser el que va a generar, ¿no?, el padre del pueblo de Israel. Pero también voy a hacer una gran nación de Ismael. ¿Por qué? Porque Ismael era bueno, porque Ismael hacía todo bien, porque Ismael merecía todo. No, ¿sabes por qué? Porque era hijo de Abraham y Dios se lo prometió. Y hermanos, insisto nuevamente, ¿cuál es la promesa para tu vida de parte de Dios? ¿Qué te dice ese Dios fiel? ¿Qué va a hacer Él en tu vida? Porque, hermanos, cuanto más nos aferremos a esas promesas, cuanto más creamos en su fidelidad, cuanto más entendamos que Él es un Dios que quiere estar cerca nuestro, que quiere ayudarnos en nuestros desiertos, más vamos a poder vivir confiados. Y Dios le dice a Abraham: no te preocupes. Dios te dice, hermano, en esta mañana: no te preocupes, no te angusties. Yo voy a cuidar de vos. Voy a cuidar de tu familia, voy a cuidar de tu futuro. Voy a cuidar de tu economía, voy a cuidar de tu trabajo. Voy a cuidar de aquellos que amás. Voy a estar siempre presente a tu lado. Jesús un día, parado, hablándole al pueblo, Él dice que en el último día del festival, dice la palabra, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. ¿Y sabes cómo termina? ¿Sabes cómo termina este pasaje que leímos? De Génesis capítulo 21. Dice el versículo 20 que el muchacho Ismael creció en el desierto y Dios estaba con él. ¿Por qué Dios estaba con él? ¿Porque Ismael era bueno? ¿Porque hacía todas las cosas bien? No. Dios estaba con él simplemente porque se lo había prometido a Abraham. Por eso la pregunta es: ¿qué es lo que Dios te promete en tu vida?
¿Qué te dice Dios todos los días cuando te levantás y abrís la palabra y te encontrás con Él? ¿Qué te dice? Porque allí está la clave, allí está la promesa de Dios y la promesa que se va a cumplir en tu vida. ¿Por qué se va a cumplir? Porque Dios es fiel, porque Él no miente, porque es un Dios de amor, no puede obrar en contra de su esencia, como hemos escuchado. Por eso, hermanos, quisiera que en este momento recordemos esto. Tal vez estás desesperado porque hay cosas que no llegan en tu vida, porque tal vez muchas veces nos desesperamos. Tal vez como padres estamos pensando, Señor, ¿qué va a hacer de mi hijo que está lejos de tus caminos, que está en otra esfera, que no le interesa nada de la palabra? El Señor dice, no te angusties, yo voy a cuidar de él. Y la palabra se cumplió en la vida de Ismael. Dios estuvo con él, Dios lo cuidó, Dios lo protegió. Lo mismo va a hacer en tu vida. Lo que Dios te dice, eso se va a cumplir. Vamos a cantar esta canción. Les invito a que nos pongamos de pie. Nos cantemos como una oración desde lo profundo de nuestra vida, de nuestro corazón. Y sí te voy a pedir que mientras cantamos, tal vez tu desierto te está angustiando. Levanta los ojos al cielo, decirle al Señor, Señor, estoy en este desierto, pero quiero confiar en tus palabras. Quiero confiar en tus promesas. Quiero confiar en que sos un Dios fiel, en un Dios que no defrauda, pase lo que pase. Vengan los vientos que vengan, venga el calor que venga, venga el desierto que venga. Me quiero aferrar a tu fidelidad. Cantemos esta canción.